porque es una comunidad que surge de un aprendizaje y que sigue sumando desde esa energía, ¿no? De aprender juntos. Hoy es una época en la que los paradigmas que teníamos, no solamente sobre el éxito, sobre el liderazgo, sobre la empresa, sino sobre, creo que casi todas las cosas tal como las veíamos previo a la pandemia, pues pues las hemos cuestionado, se han modificado de una manera impresionante y hoy justamente desde mi visión, también desde mi experiencia, una de las maneras más efectivas de avanzar y de generar resultados y de generar valor para los demás, que solo así es cuando viene el éxito, cuando tú generas valor para los demás, pues es a través de las comunidades, a través de hacer equipo, a través de sumar talento. Y yo pienso que en general toda la vida se basa en compartir y la naturaleza en sí, porque no sé si has reflexionado, por ejemplo, ¿qué pasaría? Tú sabes que por minuto siempre nuestras células, por ejemplo, están evolucionando y se están renovando, ¿no? ¿Qué pasaría si la célula que está muriendo no le compartiera su información a la célula nueva que viene para regenerar todo nuestro cuerpo? Pues la vida simplemente no seguiría, ¿no? ¿O qué pasaría si en la naturaleza una célula no le compartiera su información a otra para que surgiera una nueva planta, un nuevo árbol, un nuevo animalito? O sea, todo en la naturaleza, en la vida es compartir. Así que, pues gracias por invitarme a este espacio justamente para compartir. Esto es lo que a mí me apasiona, esto es mi visión. Mi sueño es tocar la vida de alguna u otra forma de 1 millón de personas, despertarles la mente, el corazón. Y yo he aprendido que los resultados vienen cuando vivimos primero una transformación personal. Cuando las personas nos transformamos primero a nosotras mismas en lo personal, entonces podremos conseguir nuevos y mejores resultados y por extensión vamos a poder impactar pues aquellos grupos o comunidades a los que pertenecemos. Así que pues hoy desde esta visión y desde esta energía también te quiero compartir la mastermind de este sábado, que además, bueno, está empezando el mes, así que es un muy buen momento para renovar la visión, empezar a poner en tu mapa este tipo de temas. Sé que normalmente comparten, bueno, sé que hay una apertura, ¿no? Pero la intención es de generar inversiones y proyectos de negocio en las que todos puedan prosperar, pero estoy segura que estos temas que te voy a compartir el día de hoy, pues te van a dejar un mapa y una visión bastante importante para tener más elementos que sumen y que contribuyan a todos estos proyectos. Yo pienso que las personas tenemos muchísimos talentos y que no necesitamos empoderarnos. Lo que necesitamos es poner esos talentos en un escenario que haga que el poder surja. Así que te doy rápidamente nada más algunas recomendaciones para que puedas aprovechar mucho mejor esta mastermind de esta tarde. Si puedes abrir tu cámara, sería maravilloso, porque eso nos ayuda a verdaderamente estar presentes. También a los que estamos hablando y a los administradores, pues nos ayuda a saber que está el otro ahí y que no nada más se conectó y dejó ahí encendido, ¿no? Hoy la parte de estar presente es fundamental porque la presencia implica tener la mente, el corazón, la energía, la atención, y cuando tú integras todo esto, pues el aprendizaje es mucho más efectivo. Así que esta es la segunda recomendación, enfocarnos. ¿Y cuál es la manera de enfocarnos? Si ya decidiste invertir tu tiempo aquí, pues enfócate en esto. Donde está tu enfoque, está tu potencial de resultado. Así que si tú aprovechas al máximo este espacio enfocándote, ¿cómo puedes enfocarte? Pues tomando notas. Usemos la tecnología, ¿no? Que nos permite estar conectados ahorita en Japón con AIDA, en Estado de México con Itzel, yo que estoy en el centro de México, en León, Guanajuato. Algunos de ustedes sé que están conectados desde otros países de Latinoamérica. Así que enfócate, toma notas, usa el chat, reacciona, pon comentarios, pon preguntas. Todo esto nos ayuda a incrementar el potencial de resultado del aprendizaje. Y dos últimas recomendaciones. Vamos a hacer adiós al ego. Yo sé que todos de alguna manera hemos tenido la oportunidad de fortalecer competencias en una área y nos volvemos expertos, ¿no? Si seguimos, por ejemplo, la visión de Malcolm Gladwell, él dice que se necesitan 10,000 horas de entrenamiento para volverte experto en un tema.
¿sí? Y yo les digo, ¿cuántas horas estás invirtiendo en formación a la semana? Qué bueno que ustedes tienen todos los días Zooms y el fin de semana estés aquí porque todo eso suma, pero imagínate 10,000 horas de entrenamiento para volverte experto. Pero cuando a veces ya llegamos a ese punto, luego nos gana algo que es lo más difícil de dominar en el ser humano, que es el ego, ¿sí? El ego nos hace de repente como no considerar una nueva idea, pensar que nosotros tenemos toda la verdad o que nuestra visión desde nuestra expertise, ya sea financiera o de marketing o de talento humano o de lo que sea, es lo que privilegia. Así que vamos a hacer hoy adiós al ego, vamos a abrir la mente, vamos a abrir el corazón y también te invito a que no te conformes. Lo que yo te voy a compartir es apenas ahora una primer visión. De hecho, la intención es que podamos compartir algunas sesiones más. Hoy te voy a presentar un panorama de cómo ha evolucionado este concepto en cuanto a las habilidades de liderazgo y gestión empresarial y en qué lugar estamos. Por ejemplo, desde el coaching, siempre les decimos que para poder llegar a una meta, el primer paso o el primer punto que hay que especificar es en dónde estoy. Porque seguro has escuchado esta frase de que todos los viajes y todos los caminos, por largos que sean, comienzan con un primer paso. Y eso es cierto. Pero también esos viajes o esos caminos que pueden llevarnos a ningún lado, sin ningún rumbo y sin ninguna dirección, comienzan con un primer paso. Entonces es mejor tener una dirección. Y para tener dirección hay que saber dónde estamos, dónde partimos. Porque imaginen, si nosotros quisiéramos ahora, no sé, llegar a Miami, pues no es la misma ruta, ni el mismo camino, ni la misma distancia de para mí, que yo estoy ahora en León, en Guanajuato, en el centro de México, que no sé, para David o que para Rosalba, que está en San Luis Potosí, para Itzel, que está en Estado de México, para Aida, que está en Japón, o sea, son rutas diferentes, tiempos diferentes, caminos diferentes. Entonces, hoy vamos a ubicarnos en dónde estamos. Lo que yo te voy a compartir, espero que te ayude a ubicarte en dónde estás tú con tu empresa o con tu proyecto de emprendimiento, de negocio o para el proyecto para el que estés colaborando o contribuyendo con tu energía. Vamos a hacer un viajecito muy corto, pero muy efectivo a entender verdaderamente qué ha pasado y cómo ha cambiado el mundo de 18 meses para acá a raíz de la pandemia de COVID-19. No me voy a meter en los datos, ¿no? De temas de salud y eso, sí, en la parte empresarial, cuáles son las empresas ganadoras, cuáles son las empresas perdedoras, para que, pero fíjate bien, aunque no importa, acabo de terminar ahorita, por ejemplo, un training de habilidades directivas con una empresa que está en las industrias ganadoras. Y el que esté en una de las industrias ganadoras no te garantiza el éxito. O sea, no por estar en una industria ganadora, ya vamos a estar exitosos todos. O por estar en una de las industrias que están perdiendo significa que no puedas hacer nada. Ejemplo, la hotelería. Claro, le tocó estar en la industria perdedora por las restricciones, vaya, pero también hay ejemplos ahorita de negocios y de empresas que aún estando en esta industria supieron aprovechar los escenarios, se reinventaron, se pusieron desde la innovación, desde la creatividad y están retomando su curso. Así que no importa de qué lado estemos, siempre es importante saber cuál es el punto de partida. Así que bueno, pues rápidamente me gustaría si me ayudan, pónganme en el chat para irlos ubicando su nombre y desde qué ciudad te estás conectando, desde qué ciudad, desde qué país, para yo poder irme familiarizando desde qué lugares estamos compartiendo. Sé que después esto se sube a sus redes y va a tener más, pues esperemos más vistas, más repeticiones, pero por ahorita para saber desde dónde estamos conectados, ¿vale? Bueno, entonces mientras tú vas haciendo este check-in, yo te quiero ir compartiendo, como te decía hace un ratito, que pues para todos el 2020, ya estoy leyendo, ¿no? Desde Lima, Perú, tuve la fortuna de estar en Lima justo antes de la pandemia, bueno, en Perú y nos encantó. Ciudad de México, Bogotá, Ciudad de México, muy bien, bueno, ahí los voy leyendo. Bueno, les decía, 2020 para todos representó un cambio sin precedentes. Fíjate, y este cambio sin precedentes, les digo, siempre hay varias maneras de tomar los cambios, ¿no? Pero este cambio drástico de paradigmas a raíz de la pandemia de COVID-19, pues creo que a la mayoría de la humanidad, ya sea a nivel personal o empresarial o profesional,
o a nivel comunitario, a nivel gobiernos, pero nos llevó a resignificar nuestras prioridades, ¿sí? A repensar nuestras prioridades, tanto personales como empresariales, como sociedad. Y creo que también esta pandemia de COVID-19 ha sido como un gran sacudidor y un gran espejo de lo que verdaderamente teníamos, de lo que verdaderamente somos, de dónde han estado nuestros valores, de dónde ha estado nuestro enfoque. Entonces, pues sí, definitivamente nos llevó a repensar prioridades, ¿sí? Y, por ejemplo, yo creo que hasta el año pasado no estaban incluidos en presupuestos empresariales, a lo mejor los temas de higiene, ¿no? De, a ver, vamos a incluir un presupuesto para sanitización, no solamente en nuestros espacios de oficina, sino para nuestros clientes, proveedores, etcétera. Pero nos llevó a cambiar nuestras prioridades, cómo está nuestra salud, ¿sí? Cómo hemos estado cuidando nuestro cuerpo, este motor, este templo que tenemos y que nos permite eh, lograr nuestros sueños. Imagínate, si no es, sin el cuerpo, pues simplemente ya no podría, por más entusiasmo, visión, ideales, sueños que tengas, si tu cuerpo no está sano, y ya nos quedó claro con la pandemia, no vamos a ningún lado, ¿no? Hemos tenido que afrontar las pérdidas en todos los sentidos, pérdidas económicas, pérdidas financieras, pérdidas de los crecimientos, por supuesto, pero lo más complicado, pues las pérdidas humanas. Y nos ha tocado ahora estos temas, por ejemplo, que antes eran como las últimas habilidades que desarrollábamos en las empresas y nos quedaba presupuesto y tiempo, como las habilidades de inteligencia emocional, la resiliencia. Saben que hoy hay una nueva habilidad que hemos estado desarrollando muy fuertemente en los últimos 18 meses que se llama, fíjate bien, gerenciamiento de la incertidumbre. O sea, hoy las empresas me dicen, Cintia, necesito en mis directivos, en mis gerentes, que aprendan a manejar la incertidumbre, porque si tú estás esperando, no, me voy a esperar a que todo se tranquilice, a que el escenario esté estable, olvídalo, ya no vas a hacer nunca nada, porque si ya veníamos escuchando que parece hasta ya este disco rayado, ¿no? Como decimos en México, las nuevas generaciones a lo mejor no saben qué es el disco rayado, pero al rato les explicamos, se los dejo de tarea. Pero que decimos el cassette, ¿no? Que se repite y se repite, etcétera. Pero en realidad es que el cambio va a ser parte del día a día. Y si no aprendemos a liderar, a avanzar, a tomar decisiones, aún con la incertidumbre, pues nos vamos a quedar cortos ante estos nuevos escenarios. Entonces, mi primer pregunta para ti, te voy a lanzar algunas preguntas, no para que me las respondas en este momento, sino para que te las lleves de tarea. ¿Cómo han cambiado tus prioridades a raíz de la pandemia de COVID-19? ¿Sí? ¿Qué cambios has identificado en tus prioridades, tanto personales como en tus proyectos de negocio o empresariales? Porque eso es algo interesante, ¿bien? Ahora, podemos resignificar esta experiencia de ser parte de esta vivencia de la pandemia, ya no enfocándonos tanto en el tema de, como te decía a un inicio, de sí, las pérdidas, todo esto, por supuesto, hay que seguirnos cuidando, hay que seguir cuidando a la familia, hay que seguir cuidando a nuestros equipos, no hay que bajar la guardia, hay que mantenernos alertas, etcétera. Pero podremos empezar a hacernos preguntas como, a ver, ¿cómo yo podré capitalizar esta experiencia que me está tocando vivir única en la historia de la humanidad? Porque si bien a lo largo de la historia de la humanidad ha habido pandemias, nunca el mundo había estado globalizado como ahora para tener los impactos que hemos tenido ahora. ¿Sí? La última pandemia que fue, ¿no? A principios de 1900 con la gripe española, y claro, dejó igual miles, millones de muertos. Sin embargo, no era la misma dinámica porque el mundo no estaba globalizado como hoy. ¿Sí? Hoy sabemos, todo comenzó por un chino que viajó a un congreso en Italia y a eso nos ha llevado a paralizar el mundo y ponernos de cabeza. Entonces, o sea, cómo puedo ahora capitalizar que me ha tocado ser parte de esta historia y que hasta ahorita tú y yo hemos sobrevivido? Y también por eso tenemos que estar agradecidos y pensar cómo puedo ahora contribuir a escribir nuevas historias con todos los aprendizajes que estamos sumando de la era que nos está tocando vivir. Otra pregunta, ¿qué necesita de ti como líder, tu empresa, tu equipo
tu proyecto, tu negocio, tu familia, tu comunidad, ¿sí? Porque siempre pensamos, ¿no? Como, ¿qué me pueden ofrecer los demás o qué necesito de los demás? Pero también hay que preguntarnos, ¿yo qué puedo ofrecer como líder desde mi liderazgo? Yo entiendo que todos los que están aquí son líderes de entrada, ¿sí? Porque si no, o sea, si no fueras líder, no estarías aquí. Hubieras preferido irte a ver el fútbol o una serie en Netflix, etcétera. Hoy hay una nueva definición de liderazgo que a mí me encanta, además de que es muy sencilla. Es una visión que propuso un CEO de una compañía francesa farmacéutica que se llama Gilles Payou. Y yo la verdad es que me enamoré de ese concepto y siempre lo comparto. Es ser líder es ser capaz de crear un mundo al que las personas quieran pertenecer. Y entonces en esa definición todos somos líderes, porque no necesitas tener un equipo a cargo o un negocio, una empresa, un proyecto para ser líder. Significa que tú en tu familia, si estás creando una familia a la que sus integrantes quieran pertenecer, eso es liderazgo. Si estás diseñando un proyecto de inversión al que otros inversionistas quieran pertenecer, eso es liderazgo. Si estás liderando un equipo donde los integrantes, los colaboradores quieren pertenecer, eso es liderazgo. O también, ¿qué tanto tú quieres pertenecer a tus propios sueños? ¿Sí? Porque a veces no nos parece que somos nuestro peor enemigo y entonces estamos haciendo todo lo contrario a nuestros sueños. Yo les digo a mis alumnos, por ejemplo, en el coaching, si no estás viviendo tus sueños, es porque estás viviendo tus miedos. ¿No? O sea, porque solamente hay dos enfoques, o eliges vivir el miedo o eliges vivir tus sueños. Entonces, ¿qué estás viviendo tú ahora? Y bueno, otra pregunta, ¿cómo puedo yo colaborar o contribuir en este escenario de la pandemia y los cambios que ha habido en la construcción de soluciones? Esta comunidad, por ejemplo, a mí me parece genial porque es una propuesta de construcción de soluciones. Así que son algunas preguntas que vale la pena hacernos. Otro aspecto que hay que tener en mente es que pues no va a haber fórmulas mágicas. Hoy no hay gurús que nos den la respuesta. Hoy no hay expertos que nos digan, ah, mira, esta pandemia se maneja de esta manera y lo que tienes que hacer es uno, dos, tres y A, B, C, D y listo. No, hoy tenemos juntos que ir construyendo sobre la marcha día a día desde nuestra visión, desde nuestra resiliencia, desde nuestro liderazgo, desde nuestros valores, desde la esperanza, porque no va a haber gurús que nos den la respuesta, porque nunca nadie ha vivido este escenario. Así que son tiempos de ser muy creativos. De hecho, quizás tú sabes que estamos obviamente viviendo en la era de la información, del conocimiento. Sí, así como vivimos otras etapas en la humanidad, ¿no? La era agrícola, la era industrial y que ahora estamos en la era del conocimiento. Pero dicen los expertos en estos modelos económicos que estamos por finalizar la era del conocimiento y que estamos entrando a la era de la innovación, la era de la creatividad, donde ya no importa tanto la cantidad de conocimiento o de información, sino con eso que tú sabes, cómo vas a crear nuevos escenarios para solucionar, para cambiar, para mejorar, para innovar, etcétera. Entonces, vale la pena, de hecho es una de las habilidades que hablaremos como estas habilidades clave de liderazgo y gestión, la creatividad y la innovación. Al ratito les voy a dar el top 10 de estas habilidades, pero bueno, recordar que hoy estamos viviendo unos tiempos que les llamamos VUCA. No sé si qué tan familiarizado estés con este concepto. A ver, escríbanme ahí en el chat, quién sabe qué son los tiempos VUCA o quién no lo ha escuchado, ponme sí o no, ¿no? Para interactuar un poco. Pónganme sí los que saben qué son los tiempos VUCA, no los que nunca habían escuchado este concepto y aquí yo los voy leyendo. Bueno, este concepto surgió de los soldados americanos cuando estaban en plena era de la guerra en el Golfo, en Irak, y entonces eran unas situaciones de verdad tan complejas, tan imprevistas, con tanta incertidumbre que no había manera de prever, de tomar decisiones, sino todo era sobre la acción, sobre la marcha. Ya estoy leyendo aquí sus comentarios, muy bien. Exactamente, alguien ya nos puso, ¿no? Los tiempos VUCA se llaman así por sus siglas en inglés, que es volatilidad, incertidumbre, ambigüedad y complejidad.
¿sí? Tiempos VUCA. Bueno, aquí está el revés. Volátil, inciertos, complejos y ambiguos. Entonces, estos soldados americanos vivían esto y de ahí surgió el término VUCA. Y la realidad es que en las últimas décadas se ha acogido para describir el entorno que vivimos en todos los escenarios, económico, educativo, político, social, etcétera. ¿Qué significa la volatilidad? Que los cambios son rapidísimos, ¿sí? Que a veces me dicen, apenas me estoy adaptando al cambio y ya me movieron el escenario. Es que hoy son, así van a ser los tiempos, o sea, de hecho la adaptación al cambio ya ni siquiera es algo que tengamos que ver como, bueno, algún día lo voy a trabajar. No, hoy es una habilidad indispensable. Van a ver por qué en un momento más. Bueno, la incertidumbre. Hay muchísimas situaciones que no podemos prever, que no podemos controlar, que no sabemos de dónde vienen y que la volatilidad, pues, es decir, los cambios tan vertiginosos lo hacen todavía es más complejo. La ambigüedad, no hay escenarios claros, ¿no? Es como, pues tengo que despegar el avión aún cuando hay un poco de nubes, cuando hay un poco de bruma, sé que va a haber turbulencia, pero no hay de otra, ¿sí? No puedo esperarme a que el cielo se despeje porque quizás nunca se va a despejar. Y todo esto obviamente hace, pues, que sean escenarios muy complejos. ¿Cómo se podría traducir esto en el día a día? Pues a lo mejor dices, ahora sí, listo, estoy listo para meter mi proyecto de inversión y apenas tenías todo acomodado y ya se movió un escenario que te impactó una variable y ahora lo tienes que adaptar, lo tienes que ajustar, ¿sí? O lanzaste tu proyecto, tu modelo de negocios con un presupuesto en un escenario y el escenario ya se movió. Entonces otra vez tengo que adaptarme. Entonces, decía Darwin, ¿no? Que no es el más fuerte, sino el que más rápido se adapta, el que sobrevive. Y yo creo que eso es cierto. Y no solamente el que más rápido se adapta, sino el que hace y ayuda a que los demás se suban al cambio. Entonces, ¿qué te parece esta reflexión? Dice Emmanuel Kant que la verdadera inteligencia se mide por la cantidad de incertidumbre que una persona es capaz de soportar. Así que si tú eres empresario, si eres emprendedor, si eres inversionista y no eres capaz de soportar la incertidumbre, se va a oír fuerte lo que voy a decir, pero dedícate a otra cosa, ¿sí? O sea, en la inversión, en las finanzas, en el emprendimiento, en el mundo empresarial, hay incertidumbre. Entonces, si tú quieres solo tener certezas y que todo esté acomodadito y que no haya ningún riesgo, va a ser vas a sufrir mucho, ¿no? A lo mejor si eres muy persistente, claro que puedes generar resultados, pero vas a sufrir mucho. Yo les digo, no se trata solo de llegar a la meta. Hoy la pregunta es, ¿cómo estás llegando? ¿Sí? Acabo de estar trabajando también con un equipo directivo y donde de verdad los ves y están traen unas ojeras, ¿no? Están cansados, están agotados, ya les digo, están llegando a la meta, pero con la lengua de fuera, ¿no? Entonces también a veces se necesita así como, a ver, pausa, vamos a ver dónde estamos, qué estamos haciendo y si es necesario tomar un respiro para continuar. Entonces, la incertidumbre va a ser parte del día a día. Entonces, más nos vale que, es más, hasta aprender a quererla, ¿no? Es como aprender a disfrutarla, o sea, verlo como un desafío, como un reto, decir, ok, eh, algo que yo aprendí hace tiempo, fíjate, tuve la oportunidad de trabajar un proyecto a nivel gobierno federal en México, ¿sí? Y entonces yo estaba trabajando con uno de los secretarios de Estado. Y la verdad es que en todo el equipo que yo estaba afuera como asesora, pero con todo el equipo que yo estaba trabajando, pues había logrado muy buena relación y mucho apoyo y mucho empuje y todo iba muy bien, pero había una persona que era mi contrapeso, ¿no? Pero esa persona no saben cómo me hizo la vida de cuadritos, ¿no? En el proyecto. Y la verdad es que al principio yo me enganchaba, ¿no? Y decía, pero ¿por qué, no? ¿Y por qué bloquea? ¿Y por qué hace esto? ¿Y por qué hace lo otro? Y las emociones ahí a todo lo que da. Hasta que un día le pedí una sesión de coaching a mi mentor coach, y ya le platiqué el escenario y me dio una visión que desde ahí, cuando algo se muestra como esa persona se mostraba conmigo, le doy las gracias, porque él me ayudó a entender que esa persona era mi contrapeso y que esa persona o lo que ella generaba me ponía alerta, me hacía ser creativa,
me hacía encontrar otras soluciones, me hacía desarrollar otras habilidades que desde todos los demás de, ay, sí, qué bonita y qué bonito y muy bien y excelente y como decimos en México y muy padre, etcétera, pues sí, estaba en mi zona de confort. Entonces, y no porque estuviera limitada, sino que es muy padre trabajar obviamente con todo el aplauso y el apoyo, etcétera. Pero no, lo mismo, lo que yo te quiero transmitir ahorita es que lo mismo pasa con estos entornos buca, desafiantes, complejos. Cuando alguien te esté siendo ese talón de Aquiles, ¿no? Ese que te está ahí, a ver, esto no, esto así, o un escenario, darle las gracias y ya no te pelees con ello, mejor velo como algo o alguien que te está ayudando a ser creativo, a desarrollar más habilidades, a encontrar caminos donde no los haya, construir soluciones. Entonces, eso tiene que ver con qué tan inteligentes estamos siendo para manejar la incertidumbre. Bueno, entonces, el momento clave del cambio. ¿Cuál fue el momento clave del cambio? Si hacemos una cronología de febrero 2020 a hoy que estamos septiembre 2021. Bueno, pues creo que el momento clave de ese cambio pues fue justamente marzo 2020, cuando se declara a nivel global la pandemia y cuando pues todos los gobiernos a nivel internacional ponen restricciones. Sí, creo que fue marzo, abril, cuando todo el mundo se paralizó, todos nos fuimos a encerrar a nuestras casas, no sabíamos cómo era el tema, nadie sabía cómo se iba a manejar, qué es lo que estaba ocurriendo, etcétera. Pero bueno, en general, toda esta situación, al igual que cualquier otro cambio, nos guste o no, siempre podemos tomar, aunque no puedas tomar una decisión para modificar el cambio, es decir, quizás ante el cambio tú ya no puedas hacer nada, pero lo que siempre puedes hacer es tomar la decisión de cómo quieres vivir ese cambio, si como una oportunidad para experimentarlo y aprender y mejorar o como una crisis. Hoy vamos a ver cuándo estos cambios se detonan en crisis y qué es lo que ha pasado con este tema de la pandemia para comprender por qué estamos, fíjate bien, lo que quiero que veamos es por qué estamos llegando a estas nuevas habilidades de liderazgo y gestión empresarial, porque ha habido todo un entorno que nos ha llevado a ello, ¿sí? Y que si nos mantenemos con la visión anterior, previo a la pandemia, queriendo de fortalecer nuestro liderazgo o el de nuestros equipos o queriendo desarrollar la gestión en nuestras empresas, proyectos o negocios desde la visión anterior, vamos a cometer errores. Entonces, lo que vamos a hacer es entender que desarrollar una competencia o una competencia es un conjunto de tres cosas: conocimientos, habilidades y actitudes o valores que se necesitan para lograr un resultado o vivir un proceso de cambio. Básicamente es lo mismo y vamos como por este proceso, ¿sí? Aquí es una curva invertida, pero así lo vamos viviendo. Quizás al inicio empezamos con felicidad o con emoción porque tenemos la expectativa de lo que viene. Eh, Como todavía no sabemos en qué nos vamos a meter, a lo mejor hasta es un poco eh, como el entusiasmo de la ignorancia, ¿no? De que no sé cómo va a estar el escenario. Pero bueno, después ese es como un detonante inicial, pero después ya viene obviamente la incertidumbre, oye, pero ¿por qué me cambian este escenario si todo estaba bien? Si yo ya había desarrollado lo que necesitaba a nivel tecnológico, a nivel habilidades, a nivel recursos, a nivel finanzas, etcétera, y ya se movió el escenario. Viene la resistencia, nos sentimos amenazados, surge el caos, nos desilusionamos, ¿sí? Todo, les digo, todo emprendedor o empresario o inversionista que no es que esté libre de decepciones, ¿no? Es porque no ha sido un verdadero líder en ese sentido, porque es parte del proceso. Y a veces quizás nos da pena contar nuestras historias y las vemos como un fracaso, pero son historias de éxito, porque sin esas historias, sin esos intentos, sin esos momentos de desesperanza, de caos, no estarías donde estás hoy, ¿sí? Claro, después ya nos empezamos a reconciliar con esta realidad y bueno, empezamos a transformar las ideas y viene ya una adaptación, una aceptación, una integración, nos ponemos creativos, generamos nuevas herramientas, etcétera, y logramos dar el brinco desde, fíjate bien, un nuevo escenario principalmente de confianza.
La palabra clave de por qué los cambios se convierten en crisis es por falta de confianza. Cualquier cambio que tú estés viviendo, si no tienes confianza en ti, confianza en tu equipo, confianza en dónde estás poniendo tu dinero, confianza en los socios, confianza en la tecnología que estás comprando, etcétera. Si no tienes confianza, ese cambio es muy fácil que se detone en una crisis. Y también aquí, ojo, porque a veces nos pasa esto, ¿no? Ante estos procesos de cambio, que llega alguien con soluciones, pero como es diferente a nuestro racional o a nuestro paradigma, nos pasa como estos cavernícolas cuando alguien inventó la rueda, ¿sí? Y dije, no, gracias, aquí estamos muy ocupados tratando de que ruede el cuadrado. ¿Sí? Entonces, y aunque parece ahorita broma o muy evidente o hasta un poco absurdo o irónico, pero a veces nos conducimos así, ¿no? O sea, surgen las herramientas, pero como viene desde algo que está fuera de mi caja, fuera de mi mapa, no lo veo. Y entonces estoy batallando cuando aquí está la solución, ¿sí? Piensa, conforme yo te voy hablando, pues ve identificando si hay cosas que te vengan a la mente, que puedas ir trabajando en tus proyectos que estás ahora. Entonces, ¿por qué se convierten en crisis los cambios? Por miedo, por desconfianza y por incapacidad. Por miedo, no sé gestionar las emociones. ¿Sí? Me vuelvo un caos y un lío emocional y entonces me hago terrorismo psicológico y tengo puros pensamientos catastróficos. Y entonces luego le digo a las personas, oye, qué bueno que no es tu caso porque tú estás aquí, ¿sí? Pero me dicen, no tengo tiempo de conectarme al Zoom, no tengo tiempo de conectarme a la reunión, no, y le digo, pero sí tienes tiempo de sentirte mal, ¿no? Si tienes tiempo de quejarte, si tienes tiempo de no accionar, si tienes tiempo de estar invadido de miedo, entonces ahí es cuando viene que está la rueda y yo estoy con mi cuadrado aferrado a que gire. La desconfianza, todas las crisis, el origen es la desconfianza. Si lo piensas, ustedes que se dedican, que conocen, ¿no? Cómo se mueven las inversiones, la bolsa, los valores, etcétera, pues sabes que de ahí vienen las crisis económicas. ¿Qué pasa cuando empieza cierto escenario en el que los inversionistas ya no confían que sus recursos estén ahí seguros? Pues los sacan, me los llevo. Me los llevo de país, me los llevo de industria, me los llevo, etcétera, y eso genera crisis. Y la incapacidad. Solamente caemos en crisis cuando no nos sentimos capaces de resolver el escenario. ¿Sí? Así que si tú hoy estás ante un cambio y estás cayendo en una crisis, identifica, ¿es miedo? ¿Cuál es el camino? Gestiona tus emociones. ¿Es desconfianza? Busca qué necesitas para construir esa confianza. ¿Cómo vas a construir confianza? ¿Es incapacidad? Desarrolla nuevas habilidades, nuevos talentos, nuevas competencias que te permitan responder a esos retos que te está poniendo el entorno. Entonces, ¿cuáles son dos grandes errores que pueden cometer en estos tiempos tanto empresas como líderes? Yo les digo que hay dos. La inacción o la acción no planificada, o sea, la reactividad. Es tan peligroso no hacer nada y quedarme ahí, les digo, como el síndrome de la liebre lampareada, ¿no? Que le dio el faro de la carretera y se quedó así, la liebre, imagínate a la velocidad que puede correr y se queda ahí y la aplastan. O la acción no planificada, la reactividad, o sea, sin gestión emocional, sin gestión intelectual, sin gestión de entornos, de tomar, haber analizado el entorno y poder elegir la mejor decisión. Entonces es tan riesgoso como que no hagas nada a como quedarte paralizado. Bueno, entonces, ¿cuál es el reto del liderazgo? Pues sí, el reto del líder va a ser manejar la operación de tus negocios, de tus proyectos, de tus inversiones en el presente, mientras sigues construyendo tus resultados hacia el futuro. O sea, no hay de otra. A veces cuando me dicen, oye, Cintia, pero entonces, ¿qué hago? ¿Le entro a la operación o le entro a la estrategia? A los dos. ¿No? O sea, ¿en qué momento alguien nos dijo que podíamos elegir? O sea, un líder se hace cargo de las dos cosas, porque las dos cosas dependen de que la empresa, el equipo, el proyecto sea exitoso. Bueno, hasta aquí cómo vamos. Pónganme en el chat si vamos bien, si te van quedando dudas. Cuéntame, ponme sí, vamos bien, o ponme no, Cintia, no estoy entendiendo nada, o no me gusta lo que me estás diciendo, ¿no? Nada, síganme sí. ¿Cómo vamos para yo
Muy bien, darme una idea. Aquí los voy leyendo. Ok. Bueno, entonces, fíjate, voy a hacer un panorama rapidísimo. Fíjate, ¿qué pasó? Encontrando respuestas, excelente, Amaru, eso me encanta, porque de hecho ese es lo que a mí más me apasiona del coaching, el arte de hacer preguntas, porque cuando alguien te hace preguntas, te da la oportunidad de que tú descubras tus propias respuestas, ¿sí? No que vengan y alguien y te dé las soluciones. ¿Cómo sabemos que esas soluciones te van a servir a ti? La mejor solución, ¿quién mejor que uno mismo para construir la solución para ti, para tu negocio, para tu proyecto, para tu inversión, etcétera? Entonces vamos a ver qué pasó desde el año pasado, cómo se modificaron los mercados a raíz de la pandemia y cuáles son las industrias ganadoras y cuáles son las industrias perdedoras, ¿sí? Tú sabes que todo cambio, toda crisis, pues tiene estos escenarios y vamos a ver cómo se movieron las industrias. Bueno, fíjate bien, en los potenciales perdedores, pues sí, la economía, el turismo, toda la parte de la operación marítima, cruceros, la aviación, la industria automovilística, la industria de la construcción y los bienes raíces, la manufactura, los servicios financieros, la educación, todo lo de, fíjate bien, el gas y el petróleo está en medio, ¿no? O sea, como que no se ha ido ni a las industrias potencialmente perdedoras ni a las industrias potencialmente ganadoras. Bueno, ahora, ¿cuáles han sido las industrias potencialmente ganadoras? Pues evidentemente la agricultura, porque hoy todo el mundo está enfocado en comer más sano. El e-commerce, de hecho, esto es parte de cómo han evolucionado las estrategias de gestión empresarial. ¿Sí? Hoy las empresas están enfocando su diseño de estrategias de gestión, incluyendo mayor recursos para la parte tecnológica, para la parte de e-commerce, de marketing digital y disminuyendo otro tipo de visión de áreas de negocio. Obviamente, pues todas las tecnologías de información, todo lo que tiene que ver con la salud y el cuidado personal. Obviamente todas, la industria, por ejemplo, también de suplementos, de alimentos, de salud, medicina, la industria farmacéutica, pues por supuesto, ¿sí? Todos los procesos de toda la industria de retail y de alimentación, pues claro, porque la humanidad dice que tenemos que seguir alimentándonos. Y por supuesto, pues la industria médica y toda su cadena de proveedores o su cadena de suministro alrededor de la industria médica. Entonces yo te pregunto, hoy tus proyectos de inversión, ¿de qué lado están? ¿Sí? ¿En dónde has estado apostando? Ahora, fíjate bien, como te dije al inicio, no porque hayas decidido invertir, por ejemplo, en un negocio que esté en los rojos, significa que, ay, chin, ya me equivoqué y me va a ir mal, ¿no? O porque le aposté a un negocio que está en el verde, entonces ya voy a tener éxito garantizado, ¿no? O sea, ojalá fuera así de sencillo, ¿sí? Hay muchas otras cosas que van a determinar tus resultados, pero es bueno identificar cómo así se movieron los mercados a nivel global o a nivel internacional ahora. ¿Qué cambios hubo específicamente en el consumidor y en los patrones de consumo? Fíjate bien, obviamente el comprador se volvió, y todos como compradores nos volvimos súper sensibles al precio, ¿sí? Obviamente por la inseguridad financiera, claro, si mis recursos, mis ingresos están disminuyendo o no estoy teniendo ingresos o hay crisis, pues me vuelvo más sensible, ¿no? Más cuidadoso, más cauteloso. Obviamente la pandemia pues nos llevó a esta prioridad, como ya vimos en la salud e higiene, fíjate bien, como un factor determinante tanto en el punto de venta como en las oficinas. O sea, las personas quieren pertenecer a empresas que son responsables socialmente y que siguen los lineamientos de salud y que además te apoyan, te cobijan y pusieron todas las medidas, etcétera. Igual las personas, el cliente, el proveedor, no quiere ir a un punto de venta que no cumpla con los requerimientos sanitarios. ¿Sí? Obviamente, más casa, menos oficina y calle. Sabemos la evolución que dio esta visión ahora del teletrabajo, ¿no? Incluso muchas compañías siguen manteniendo este ritmo ahora de el home office y vas unas horas única. El otro día una amiga me está diciendo, yo ahora en mi trabajo solamente tengo que ir, y eso sí es necesario, 3 horas, 2 días a la semana, si es necesario. Si no es necesario, yo puedo hacer todo mi trabajo a distancia.
Entonces me decía, y me encanta porque se me permitió reorganizar mi vida. Ahora voy al gimnasio, me encargo de mis hijos, ¿no? Y ya yo hago todo mi trabajo muy temprano o me desvelo, pero queda todo listo y yo puedo hacer durante el día mis actividades. Entonces eso cambió imagínate porque un día le llamé, eran como las 2 de la tarde y le dije, amiga, no me contestas. Me dice, es que estaba en el gimnasio. Dices, wow, ¿cuándo te hubieras imaginado antes a las 2 de la tarde estar en el gimnasio? Estabas a lo mejor en una junta en medio en la oficina, ¿no? Bueno, obviamente el incremento del consumo y de los ecosistemas digitales, cualquiera que sea tu negocio, cualquiera que sea tu proyecto de inversión, tienes que asegurarte que estés en las plataformas de e-commerce, porque es la única manera de tener ahora una proyección mucho más veloz y muchos resultados mucho más de mayor impacto. Se contrajeron las ofertas premium, ¿sí? Todas las marcas de lujo, los estilos de vida, pues incluso, ¿no? Yo digo, los ricos también lloran, ¿no? Como decíamos en México, claro, todo el mundo se pone previsor y cuida sus capitales. Y bueno, un mundo más enfocado a innovar, a la creatividad y a ser más prácticos. Estos son algunos cambios en los patrones de consumos derivados de la pandemia. Ahora, por supuesto que se generó una inestabilidad sin precedentes y que, ojo, sigue estando presente. O sea, de repente siento que a veces como que cerramos los ojos y dices, no, ya se acabó la pandemia y como que tratamos de hacer nuestra vida normal como si nada, pero no, o sea, en realidad es que la pandemia sigue. Y te voy a explicar por qué esta crisis de la pandemia de COVID-19 ha sido tan específica y cómo van a ser los siguientes años. ¿Sí? Porque si tú estás pensando, ah, bueno, de aquí a diciembre ya se canceló la pandemia o el próximo año, es muy posible que no sea así y te voy a explicar por qué. Fíjate bien, antes de eso, una buena noticia. Este es un estudio que hizo esta compañía de consultoría, se me fue, no, esta Pentland Analytics. Ellos estudiaron empresas que durante los últimos 20 años tuvieron algún tipo de crisis, ¿sí? Y estudiaron 150 casos alrededor del mundo específicos de crisis de negocios, ¿sí? De cualquier tipo, financiera, de cuestión de capitales, de cuestión de seguridad, de cuestión de tecnologías, de cuestiones jurídicas, de cualquier tipo de crisis, ¿sí? Pero fíjate bien, lo que ellos encontraron en estos 150 casos específicos es que cuando estas organizaciones manejaron exitosamente la crisis, el siguiente año la compañía logró reposicionarse y recuperar, y no solo recuperar, incrementar hasta un 20% el valor para los accionistas, ¿sí? Posterior al evento de la crisis. Cuando las empresas no aprendieron, no manejaron la crisis y no supieron gestionarla, fíjate bien, en el siguiente año perdieron hasta un 30% del valor para sus accionistas. ¿Esto por qué te lo comparto? Porque es una buena noticia. Es decir, sí, hemos pasado crisis por la pandemia, pero ¿qué nos dice la historia? Que si tú manejas bien tu crisis, puedes crecer y puedes o sea, llegar a generar valor para tu inversión. Si no la manejas, entonces sí vas a estar en algunas complicaciones y vas a generar pérdida. Ok, vamos adelante. Ahora, ¿qué es lo que pasa regularmente en una crisis? Fíjate bien, del tipo que sea, así como te dije hace rato, un ataque cibernético, una crisis financiera, una crisis de imagen corporativa, de branding, etcétera. Normalmente lo que ocurre es que, bueno, hay un proceso en el que la empresa, si es una empresa que tiene obviamente esta visión, pues va a tener una previsión de crisis, ¿sí? Claro, para la pandemia, el 95% yo creo de las personas y las empresas en el mundo, si no es que el 100% no estábamos preparadas para lo que representaba, lo que significó. Pero normalmente, bueno, supongamos que hay una preparación, aunque no la haya, hay un momento ícono del evento, un momento clave del evento de crisis. Pero después de ahí, la curva empieza a bajar. Y entonces la empresa y sus liderazgos responden y viene después el proceso de recuperación y otra vez sube la curva. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos pasa con la pandemia de COVID-19? Se prevé que vamos a seguir al principio
pensábamos que, bueno, en el 2022, pero hoy las proyecciones, algunos expertos más mesurados dicen que esto va a continuar hasta el 2024 y algunos he leído que dicen que hasta el 2026, ¿sí? No lo sabemos, pero la realidad es que lo que pasa con la crisis del COVID es que son muchos picos. Fíjate bien, ¿qué es lo que ocurre? Así empezamos en marzo del 2020, ¿sí? Lo que tú ves es, hay un pico, fíjate, se hizo un acuerdo entre los gobiernos a nivel global. Esta es una microsimulación, fíjate bien, que hizo el Imperial College de London en septiembre del año pasado, justo hace un año. Pero los gobiernos a nivel global tomaron esta decisión bajo los lineamientos de la ONU, obviamente, y de bueno, la Organización Mundial de la Salud, que cuando hay un pico muy alto de contagios, pero no solo de contagios, sino de personas que están llegando a las unidades de cuidados intensivos, ¿sí? O sea, personas que ya requieren hospitalización y que requieren ya estos procedimientos de intubación y todas estas cosas, etcétera. O sea, cuando llegan a cuidados intensivos y hay una gran cantidad de personas ahí, lo que se hace es volver a restringir la actividad económica para que las medidas de mitigación y represión, para disminuir la curva de contagios y no saturar o que no vuelvan a saturarse los hospitales, los servicios médicos, ¿sí? Entonces, así vamos a estar, ¿sí? Mientras, ok, hay una curva de contagios y sabemos que los virus mutan, etcétera, como ya nos pasó y estamos viendo la tercera oleada de COVID, entonces sube otra vez la curva, llegan todos estos enfermos hasta cuidados intensivos, hay un alto número de contagios de personas en los hospitales, en unidades de cuidados intensivos y hay que poner los semáforos de restricciones económicas para disminuir y aplanar la curva. Baja otra vez y entonces los gobiernos dan chance a que haya actividad económica, pues también porque obviamente necesitamos de esta dinámica, necesitamos generar, ¿no? Para vivir. Y otra vez, cuando se vuelva a subir la curva, pues volverán a poner estos semáforos. Entonces, sí, aunque ha habido muchos esfuerzos, obviamente ya con la vacunación, etcétera, parece que la inmunidad de rebaño, esta que le apuestan los expertos en todos estos temas de manejo de pandemias, etcétera, pues cada vez está más lejos por las mutaciones de los virus y porque pues no todas las personas en todos los países tienen acceso a la vacunación. Entonces, esto es lo que pasa con la pandemia, esto es lo que pasa con la crisis y lo interesante sería entender que así va a ser el escenario en los siguientes meses, ¿sí? Vamos a decirlo en meses. No sabemos si son 3 meses o 12 meses o 24 meses o 48 meses, no lo sabemos. Pero sabemos que va así a ser el escenario. Entonces, creo que este escenario nos invita a seguir repensando nuestras prioridades y a trabajar en justo las habilidades de liderazgo que te voy a compartir en un momento. Entonces, otro dato específico para México. Bueno, este es un indicador que encontré para México, pero creo que nos sirve de referencia a todos. Fíjense bien, al 2019, este estudio que hizo PricewaterhouseCoopers encontró que 35% de las empresas mexicanas habían sufrido al menos una a entre 2 y 5 crisis en el último lustro, o sea, en los últimos 5 años. ¿Cuáles fueron las principales crisis en México, en las empresas? De tipo financiero, 33%, desastre natural, 28%, fallas tecnológicas, 23%. De estas empresas, fíjate, después con la recuperación, ¿cómo quedó la empresa? El 51% quedó en una mejor posición, el 44% similar y solo el 5% en una situación similar. ¿Qué nos dice esto? Que tanto las personas como las empresas tenemos la capacidad de ser resilientes, de aprender, de integrar los aprendizajes y de seguir adelante. Y ese va a ser el escenario en el que nos va a tocar de ahora en adelante. Entonces, como te dije hace un rato, las crisis pues son un espejo extraordinario que nos muestra la visibilidad de cómo está siendo el liderazgo, cómo están haciendo nuestras habilidades de gestión en la compañía. ¿Cuántos minutitos más tenemos? No hay problema, continúa. ¿Dale? Vale. Entonces, aquí te voy compartiendo algunas acciones clave a desarrollar desde el liderazgo en el manejo de las crisis. Fíjate bien,
Si ahorita todo lo que hemos vivido no te puso alerta y todavía no diseñas una planeación de posibles riesgos y crisis, ahí ya te marcó un semáforo amarillo. O sea, desde ya tendrías que estarte poniendo a hacer tu estrategia de gestión de entornos e identificar, a ver, cuáles son los posibles riesgos que me puedan detonar en alguna crisis en mi proyecto o en mi empresa o en mi emprendimiento. No importa si ya lo tienes, ya lo lanzaste, lo estás operando. ¿Qué hay que hacer? Integración o equipos de comités de crisis. Es una práctica que están haciendo incluso las comunidades, las asociaciones de ejecutivos, de empresarios, de inversionistas como ustedes. Integrar un equipo de comité de crisis que pueda identificar riesgos para toda la comunidad y que pueda tener un plan de contingencia. Fíjate esto, qué padre sería en tu empresa, por ejemplo, que integres un equipo o comité de crisis. Ya tenemos al menos 18 meses de aprendizajes. Algo hemos de haber aprendido, que podamos ya empezar acuérdate que el know-how de una compañía es cuando está documentado. Si tú dejas el know-how únicamente en las personas, el día que se va esa persona, se te fue el know-how. Tienes que tener documentadas las experiencias de tu proyecto, de tu empresa, de tu equipo. Análisis sistémico de las causas que podrían originar crisis en mi contexto empresarial. Simulacros de prevención de crisis, diseño de estrategias de comunicación y relaciones públicas, aspectos legales de las crisis, eso también es importante. Hay un tema vital del liderazgo, contención emocional del equipo. Acuérdate, somos seres humanos, ¿sí? Somos seres emocionales. Y hoy más que nunca creo que todos necesitamos contención, ¿sí? Todos nos ha pasado vivir de alguna manera los impactos de la crisis, algunos desde pérdidas de familiares, pérdidas económicas, muchas situaciones. Entonces, un líder, una habilidad clave hoy de liderazgo justo es esa, inteligencia emocional y contención de equipos. ¿Sí? Así que si tú eres de esas personas que dicen, no, a mí no me gusta la gente, a mí cada quien que resuelva sus cosas y a mí lo que me gustan son los números, olvídalo, ve cambiando ese paradigma. Cámbiate ya el chip, porque ese discurso no te va a posibilitar que puedas ejercer tu liderazgo. Las personas que necesitamos líderes, sí, no queremos líderes héroes, ¿no? Porque tampoco se trata de que es el líder superhéroe que se avienta al precipicio por todos, no. Queremos líderes humanos que comprendan, que entiendan que somos seres emocionales y que necesitamos de la contención de todo el equipo. Y por supuesto, acuérdate que afuera siempre va a haber incertidumbre, pero cuando adentro hay certezas, se puede manejar la incertidumbre. ¿A qué me refiero con esto? Afuera puede haber un escenario incierto económico, por la pandemia, fiscal, por la salud, cualquier variable que quieras identificar. Pero si tú adentro, tú como líder, tú con tu equipo, tienes certezas de quiénes son, certezas de su sueño, certezas de su proyecto, certezas de los talentos que tienen, certezas de lo que han aprendido, de la resiliencia que han generado, van a poder gestionar cualquier desafío afuera. Pero si adentro hay inseguridad, hay temor, hay angustia, no hay habilidades, no hemos aprendido nada, etcétera, pues entonces sí, va a ser un caos, ¿vale? Así que son tiempos de capitalizar los aprendizajes y de ser esta parte de la resiliencia. Ahora una pregunta para todos, a ver, cuéntenme. Acá en México le decimos llanta, ¿no? Pero como no sé cómo le digan en tu país, mejor dije neumático, ahí todos le entendemos, ¿no? Acá en México decimos, se me ponchó la llanta cuando se te daña el neumático del automóvil, ¿sí? Y incluso en cada región tiene sus nombres. Hace un tiempo que fuimos normalmente se llaman vulcanizadoras, ¿no? Donde te reparan los neumáticos, pero en una ocasión fuimos a una ciudad en Chihuahua y decía desponchaduría, ¿no? O sea, ahí, porque se ponchó, entonces era la desponchaduría, dije, qué curioso, ¿no? Pero bueno, a ver, pregunta para todos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cambiar una llanta o un neumático? O cuéntenme ahí cómo le dicen en tu país. ¿Es fácil o es difícil? Fíjate bien, vas a poner 1 en el chat si tú piensas que es fácil y vas a poner 2 si piensas que es difícil. Cuéntenme rápido ahí en el chat para ver cómo estamos.
Uno, si tú piensas que cambiar el neumático que se pinchó del automóvil es fácil. Y dos, si consideras que es difícil. 3, ¿cuál es el 3, Maru? dice Itzel 1 si yo no lo hago, ok. Bueno, ahí les va, fíjate bien. A ver, los que dijeron, no, pues es súper fácil y voy por el 1, les pregunto, ¿y qué pasa si no tienes la cruceta? ¿No? O sea, la llave esta con la que puedes girar estos tornitos y puedes sacar el neumático. ¿Qué pasa si no la tienes? ¿Es igual de fácil? Pues no, ¿verdad? Incluso seguramente, ok, dice Maru que error de dedo. Y Gabriel el 5, ¿cuál es el 5, Gabriel? Eh, pero seguramente, fíjate bien, aunque te parezca sencillo cambiar un neumático, si no tienes las herramientas, podría incluso volverse una tarea imposible. Sí, claro, por eso dice ella, imposible sin la herramienta. A mí me pasó una vez, ya ves que ahora le ponen unos seguros ahí a los rines, ¿no? No traía el del seguro y fue imposible quitarlo, no pudimos cambiar el neumático. O ahora, todos los que dijeron uno, ¿y qué tal si los pongo enfrente de un avión? Ya en que los aviones también tienen llantas, ¿no? En el tren de aterrizaje. Digo, bueno, ok, te toca cambiar esta llanta que se ponchó y ahorita va a salir el vuelo con 200 personas. Y de la seguridad de la llanta en el tren de aterrizaje, pues depende la vida de todas estas personas. ¿Qué dices? ¿Le entras? No, ¿verdad? O sea, bueno, ándale, el birlo de seguridad, exactamente, Gabriel. Dice Maru, ¿qué pasa? Claro, porque puedo yo saber cambiar un neumático, pero de un coche, pero si me ponen enfrente un tráiler de esos de, ¿no? 20 llantas o un avión, pues cambia, no es lo mismo, ¿ok? Ahora, los que dijeron que no, que es dificilísimo. ¿Y qué pasa si traemos un experto, el mejor cambio, como casi de los pits, ¿no? De la Fórmula 1, decimos, te va a entrenar a cambiar los neumáticos y tiene todas las herramientas y se hace en un taller bien bonito, techado, con clima, te dan una bebida, te está explicando, te pone un tutorial hasta que te resolvió todas tus dudas y ya luego te pone a hacerlo, te acompaña. ¿Sería igual de complicado? O en cualquier escenario, ¿no? El del avión o el del tráiler, etcétera, pues seguramente no, ya se vuelve incluso algo hasta disfrutable. Entonces, fíjate bien, cualquier cambio o cualquier situación, cualquier escenario que estemos experimentando, va a ser mucho más sencillo si tenemos estas tres cosas, si tenemos competencias. Fíjate bien, ya dijimos que las competencias es conocimientos. ¿Qué es conocimiento? Aquí, lo cognitivo, lo que necesito saber, ¿sí? Habilidades, que es cómo pongo en práctica esos conocimientos. Y actitudes, o sea, que yo esté dispuesto a agacharme, ensuciarme, porque claro, no es lo mismo cambiar el neumático si me alcancé a orillar en la carretera, hay un acotamiento especial, traigo señalamientos, hay alguien que me ayuda, tengo todas las herramientas, listo, me tardo 10 minutos. ¿Y qué tal que se me ponchó en un terreno fangoso, en la noche, sin luz, sin las herramientas? No es lo mismo, ¿sí? Entonces, las competencias, las herramientas y el entorno. Cualquier situación que tú estés pasando, por favor, pregúntate, ¿tengo las competencias que necesito para resolver esta situación? Es decir, los conocimientos, las habilidades y las actitudes. Y si no los tengo, ¿quién sí los tiene? ¿A quién podría sumar a mi equipo? ¿O cuánto me voy a tardar en desarrollarlos? Tengo las herramientas tecnológicas, humanas, financieras, de marketing, etcétera. Y si no, ¿cómo las voy a integrar a mi proyecto? ¿Y cuál es el entorno? Y ya sé que el entorno de entrada va a ser buca, ¿no? Volátil, incierto, complejo, ambiguo. Ok, ya sé que va a ser así, pero específicamente en la industria en la que estoy, en el sector en el que estoy, en el escenario que estoy, ¿cuál es el entorno? Si tú empiezas a preguntarte sobre estas tres dimensiones, vas a tener muchísimas visión y habilidades para ir gestionando y resolviendo aún en tiempos de crisis. Bueno, aquí te puse ya sobre qué es la competencia. Entonces, a ver, cuéntenme, ¿vamos bien? Ya voy a ir cerrando. Te quiero compartir cuáles son las habilidades que quiero que
bueno, las habilidades clave para gestionar liderazgo y empresas en tiempos de crisis, que las vamos a ver a detalle en las próximas reuniones que tengamos. Te las voy a compartir. Muy bien, ahí está. Entonces, fíjate bien. Con todo este entorno, mi intención era que pudiéramos identificar y reconocer por qué ahora estas habilidades son clave para los negocios y para el liderazgo. Y recientemente, obviamente hay muchas investigaciones, pero una que me gustó mucho y que me pareció muy ad hoc para nosotros, para inversores internacionales, es que, bueno, una firma de consultoría recientemente entrevistó a más de 400 empresas. El 70% de estas empresas estaba en México y el resto del 30% en Latinoamérica, ¿sí? Y entonces les hicieron algunas preguntas a sus líderes o a los líderes clave del negocio. Dijeron, oye, ante la crisis de COVID-19, ante la pandemia que estamos viviendo, ¿te sientes preparado? O sea, las competencias que hoy tienes, las habilidades que hoy tienes, ¿son suficientes para responder a la crisis, al cambio, a la nueva normalidad? Fíjate qué interesante, el 86% de los líderes clave de los negocios y empresas de México y Latinoamérica dijeron, no me siento preparado. O sea, me faltan habilidades, me faltan competencias. Otra pregunta que les hicieron son, ok, a ver, ¿y cuáles habilidades te hubiera gustado desarrollar más previo a la pandemia? O sea, si tuvieras esa bolita mágica para regresar el tiempo, ¿cuáles son las 2 habilidades clave que hubieras desarrollado previo a la pandemia? Las 2 más mencionadas fueron coaching y gestión del cambio. Y de ahí les preguntaron cuáles son las competencias clave que actualmente necesitas desarrollar en ti y en el talento de tu empresa. ¿Quieren saber cuáles son? Ahí les van. Estas son las nuevas 6 competencias y habilidades clave en la era post-COVID. 1, coaching. ¿Por qué? ¿Qué es el coaching? Es un acompañamiento integral con una persona. ¿Por qué integral? Porque yo no me voy a enfocar únicamente en el logro del resultado, sino en que la persona trabaje en todas sus dimensiones, en su mente, en su emoción, en su corporalidad, en su propósito trascendente, y le voy a hacer que diseñe sus propias estrategias de crecimiento y de mejora personal, es decir, en quién se tiene que convertir para lograr esos nuevos resultados en ese nuevo escenario. Por eso el coaching se vuelve una competencia o habilidad fundamental en la era post-COVID para el liderazgo y para la gestión empresarial. Segundo, gestión del cambio. Es toda una habilidad. Gestión del cambio incluye gerenciamiento de la incertidumbre, lo que te mencioné hace rato. Nada más que el gerenciar la incertidumbre es una como de las ramitas de la gestión del cambio. Tercera, comunicación. Aunque ha sido una capacidad top y clave a lo largo de la historia de los equipos, de las empresas, de los negocios y yo creo que de la historia del ser humano, pues hoy más que nunca se vuelve fundamental saber comunicarnos y saber tener una comunicación inteligente con recursos emocionales, que es la siguiente, inteligencia emocional. Y por último, resiliencia y creatividad e innovación. Fíjate qué fascinante, ¿no? Que como te decía al inicio, estas competencias hace todavía 5 años, una década, incluso 3 años, yo creo, eran las últimas. Bueno, ahí si nos queda tiempito y si nos queda un presupuestito, pues ahí las desarrollamos. Pero ahorita dale a toma de decisiones, a la gestión del negocio, a la parte de inversiones, etcétera. Sí, claro, todo eso sigue siendo fundamental, pero hoy, si no tienes aparte estos recursos o estas competencias, va a ser muy difícil poner a trabajar toda la maquinaria. Entonces, mi propuesta es que en nuestras siguientes oportunidades que tengamos de reunirnos, veamos en una clase las 3 primeras, una mirada, una visión, un panorama, y te daré algunas líneas para que tú puedas empezar a aplicarlas: coaching, gestión del cambio y comunicación. Y en una segunda clase o mastermind, inteligencia emocional, resiliencia, creatividad e innovación. Así que, pues bueno, espero que esta primer visión, que este panorama, este recorrido que hicimos hoy
para llegar a identificar estas competencias clave de liderazgo en tiempos post-COVID y en la era actual que nos tocó vivir, te haya sido de utilidad, que te haya llevado a preguntarte, a reflexionar sobre algunos aspectos. Y bueno, no sé ahora, Aida, Itzel, si ustedes díganme si hay tiempo, abrimos foro, ¿cómo lo manejamos? El mastermind es libre, Cintia. Invita las preguntas y automáticamente el que quiera, el que tenga alguna duda, bienvenido, dirígelo. Ah, bueno, genial, gracias, Aida. Ok, bueno, pues cuéntame preguntas o comentarios o dudas, o si tienes alguna pregunta específica o algún comentario, pues está abierto. Puedes levantar la mano y te abrimos micro. Qué bueno, Manuel, muchas gracias. Te vamos a esperar con mucho gusto. Bienvenido. Ok. Si tienes alguna pregunta específica sobre tu proyecto, tu negocio, o coméntame, a ver, estas ideas que yo te comparto a ti, ¿a dónde te llevan, no? ¿O con qué te quedaste? ¿Con qué idea clave te quedaste? Justamente, por ejemplo, ayer hablaba con personas de España que están acá en el grupo. Hay mucha gente de Europa. Dos de ellos tienen empresas, están congelados por el pánico. Están con el tema de los home center que han salido, que los puede tumbar, el temor a que la empresa quiebre. Y bueno, yo hago coach acá. Bueno, eso es un tema que yo nunca lo cuento porque no hacemos administradores, evitamos hacer este tipo de propagandear lo que hacemos, pero yo a lo que me refiero es que yo lo vi más que su empresa mal, yo le vi a él el temor, esas ganas de decir, creo que la quiero quebrar, creo que yo mismo la voy a quebrar, pero me estoy saboteando. ¿Qué puedes decirnos acerca de eso, Cintia? Ahorita es normal ver desde el año pasado con este pánico el autosabotaje, ¿no? Las personas no se dan cuenta que ellos son el problema, que se están enganchando o tratan de coger otras opciones y quizás salirse del foco. ¿Tú qué opinas? Claro, primero es normal sentir este miedo, este pavor, ¿no? O de repente esta angustia. O sea, lo primero que hay que hacer es reconocerlo, identificarlo, pero hay que preguntarnos, en vez de ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué a mi empresa? ¿Qué me está enseñando esto? ¿Qué me está mostrando esto? Pero sí creo que, por ejemplo, en esos escenarios, sí se necesita un acompañamiento de un mentor o de un coach o de un asesor, alguien que desde afuera me ayude a ver lo que yo no estoy viendo, porque el líder, siempre les pregunto, ¿cómo se barren las escaleras? Pues de arriba hacia abajo, ¿no? Así el líder va a cascadear a todo el negocio, no solamente su visión, sus emociones. O sea, así como él se siente, ese miedo, ese terror, pues es el que va a cascadear. Entonces, claro, ¿qué es lo más probable que ocurra? Pues sí, que genere ese escenario. Entonces, lo primero que hay que hacer es reconocer, por ejemplo, hay que reconocer que estamos en un quiebre, o sea, que estoy en una situación en la que no estoy encontrando recursos para resolver creativamente por mí mismo. Y ahí es donde yo les decía, por eso hay que hacer un lado el ego, ¿no? Porque de repente decimos, no, yo puedo, yo las puedo todas y entonces podemos poner en riesgo el negocio, la empresa por no pedir ayuda. Entonces sí recomiendo muchísimo que a las personas primero entendamos que es normal, es un escenario que nunca habíamos vivido, claro, se mueven todas nuestras expectativas, o sea, si de repente imagínense, estábamos acostumbrados a un mundo, a una dinámica, ya iba una proyección de crecimiento, etcétera, y de repente, boom, para abajo todo. Pero es una oportunidad de aprender y de detonar nuestra creatividad, pero sí, la emoción del líder es la emoción que va a vivir el equipo. Y hoy sabemos que el logro de resultados no es únicamente una cuestión de inteligencia racional o cognitiva, es una cuestión integral, ¿sí? De qué emociones necesito, qué habilidades necesito, qué conocimientos necesito, cómo voy a poner a jugar todos estos elementos. Entonces, sí sugiero que en esos casos el líder busque un apoyo afuera que le ayude a ver lo que hoy no es capaz de ver, porque a veces por nosotros mismos, pues vamos a seguir ciegos, ¿no? Esa es la magia del coaching, por ejemplo, que el coach es solo un espejo
Y si no, hay mentoría, asesoría, lo que a ti te acomode, pero busca ayuda y gestionar las emociones. Creo que esa es nuestra tarea actualmente de todos. Y es que es un tema incluso que tiene que ver con nuestra neurobiología, pero ya les explicaré más a detalle en alguna de nuestras siguientes clases, pero así rápidamente, el cerebro toma decisiones en función de cómo se siente, ¿sí? Es decir, es muy sencillo. El cerebro dice, si esto me hace sentir bien, pues lo quiero, me gusta y aquí estoy, ¿sí? Me hace sentir mal, no lo quiero, ¿sí? Entonces, y nuestro cerebro toma decisiones basado en sus experiencias y en sus emociones que pues, ha experimentado a lo largo de la vida. Y entonces ahí vienen nuestras creencias, esas creencias que se nos inculcaron de manera inconsciente de los 0 a los 7 años por el entorno en el que vivimos, mamá, papá, la familia, las personas que nos cuidaron, los patrones de conducta que vimos. Entonces son cosas muy profundas, pero así para ponerlo sencillo, nuestra neurobiología es emocional. O sea, el cerebro toma decisiones basadas en las emociones. Entonces, aprender a gestionar las emociones va a ser, híjole, así como una polea impresionante que nos puede catapultar a pasar con mucho éxito esta situación que estamos viviendo. Porque desde la misma emoción yo no veo soluciones, solo veo el mismo escenario y esto digo, ya lo sabemos, ¿no? Lo decía Einstein, ¿no? Las soluciones a los problemas que hoy tenemos solo pueden ser creadas en un racional, o sea, en un paradigma distinto al nivel en el que fueron creados. Espero responder tu pregunta, Aida. Sí, muy bien, perfecto. Existen temores, ¿no? Temores que son, mira que si no fuésemos humanos no tendríamos temores, ¿no? No creo que querramos encontrar la perfección, pero sí encuentras mucho desapego, lo que le decimos, me es difícil salir de como estoy, pero si yo funcionaba bien estos 10, estos 15 últimos años, pero si mi empresa va bien, yo he hecho esto hasta el día de hoy y me funciona. ¿Cómo tener que entender? Pues basta ya, desapégate, no te funcionó según tú, entonces, ¿qué haces acá? ¿Por qué quieres salir adelante si dices que te funcionó? ¿Cuál sería el gatillo emocional para que entren rápido a ese desapego? Es que se trata de eso, ¿no? O sea que El tú, desapego más difícil, Aida, no es tanto a veces al escenario, las situaciones o las personas, es a nuestras propias creencias, a las creencias que nos mantienen en ese estado. O sea, mi creencia que me mantiene pensando que esto fue lo mejor, que iba muy bien, y cómo sabes si no puedes ir mejor ahora. ¿Sí? Pero el gatillo emocional, la palabra clave en cualquier tipo de crisis se llama aceptación. Cuando tú aceptas, entonces puedes empezar a transformar y puedes empezar a mejorar. Mientras tú vivas peleado con la realidad y no aceptes, entonces no acepto que pasó esto, no acepto la pandemia, no acepto que tuve que cerrar mi negocio, no acepto que perdí mi capital, no acepto que se fue mi familiar, entonces vives peleado. Entonces, los cambios, la mejora, la evolución no puede venir si antes no hay una aceptación, porque ¿cómo podría yo empezar a transformar algo que ni siquiera acepto? Entonces, así, aceptar, transformar, mejorar y vendrán nuevos resultados. Claro, aceptar es un gran ejercicio de conciencia y de hacer un lado al ego. El ego es nuestro peor enemigo. Fíjense, hay de hecho hasta una competencia que trabajamos ahora en los nuevos modelos de gestión de liderazgo que se llama ego-less, ¿no? Por la palabra en inglés, o sea, menos ego. Gabriel, más que perdonar, o sea, es aceptar, así, acepto que esto es así y no como yo quería que fuera. Porque no, o sea, como porque a quién, imagínate, es como a quién perdono ahorita por el COVID, ¿no? O sea, ¿a quién perdono? ¿A la OMS que declaró la pandemia? ¿Al chino que se comió ¿cuál? El vampiro, el murciélago, no sé qué dicen? ¿Al científico que creó el virus? Y bueno, tantas teorías que hay, ¿no? O sea, como a quién tengo que perdonar. Más bien lo que tengo que hacer es aceptar, es decir, ok, esto es así. Sí, quizás no es como yo quería, no es como me gustaría, no es como me hubiera imaginado, así es. Y no es que sea ni malo ni bueno, es. Entonces, cuando yo acepto, así es y estoy aquí, boom, te lo juro que es como
como un gran ejercicio de empoderamiento, porque cuando, o sea, cuando tú aceptas, dejas de pelearte con eso y entonces surge tu creatividad, surge tu poder, porque tu energía ya no está centrada. Exacto, aceptar tiene que ver con sentirte en paz. Eh, Tu energía ya no está concentrada en el enojo, en la rabia, en el coraje, no, está concentrada en crear, porque ya acepté que así es. ¿Han leído esa metáfora de mata la vaca? Para los que no, rápidamente, ¿no? Ahí va un maestro que está enseñando al discípulo y están haciendo un recorrido por un camino, ¿no? Del campo y de repente llegan y encuentran una familia que pues viven en condiciones muy pobres, pero sobreviven. Pero todo lo que ven es lo que venía de sobrevivencia para la familia, venía de una vaca que les permitía, ¿no? Tener leche, hacer algunos productos lácteos y de ahí sobrevivían. Y entonces la familia los recibe esa noche, los invitan a su casa, los atienden, les dan de comer, etcétera. Y ya que pasan la noche, el maestro le dice al discípulo, ya nos vamos a ir, pero antes mata a la vaca. Y entonces el alumno, imagínate, dice, pero maestro, ¿cómo vamos a hacer eso? Si de esa vaca depende la subsistencia, la sobrevivencia de esta familia, no podemos hacerles eso. Mata la vaca. Y entonces el alumno, que no, le preguntaba, pero no entendía, pero bueno, obedeció al maestro y mató la vaca. Y se fueron. Un año después regresaron y encontraron muchísimo progreso, ¿no? Y ya una casa había muchísimo, o sea, empezaron a sembrar otro tipo de negocios, etcétera. La familia estaba súper bien. Entonces preguntan, oye, ¿qué pasó? Es que, dice, justo después de que ustedes se fueron, fíjense, alguien, un desalmado, mató nuestra vaca. Y como se murió la vaca, pues tuvimos que ponernos a hacer otras cosas, nos pusimos a sembrar, ¿no? Se puso a hilar, a tejer, a vender otros productos, y entonces nos empezó a ir muy bien y hoy pudimos tener nuestra casa, etcétera. Entonces, ¿cuál es tu vaca? ¿No? O sea, ¿cuál es la vaca que no estás dispuesto a matar? Y son las creencias. Por eso les digo, el desapego más doloroso no es a las personas, a las situaciones, a los momentos, es a nuestras creencias. Espero haber respondido un poco el escenario. Sí, perfecto. Mira, no sé si puedes compartir el inicio de tu presentación en la pantalla y Sí, damos y pase a algunas personas que han estado preguntando el chat. Gabriel, Manuel, ¿tienen alguna pregunta? ¿Los oímos? Ah, hola Cintia, gracias por tu capacitación. Realmente información muy, pero muy buena en el sentido de que te hace recapacitar sobre muchas cosas y como tú dices, ¿no? Como parte del coaching, autopreguntarse para encontrar las respuestas que seguramente las tenemos nosotros, pero que muchas veces es un tanto difícil dar con ellas, ¿no? Entonces necesitamos como que esa guía, esa persona que nos lleve por el camino hasta dar con la respuesta correcta. De hecho, es más, ni siquiera existe respuesta correcta, ¿no? Siempre va a estar influenciada por muchos factores. Mi pregunta sería, a ver, yo sí soy muy creyente, bueno, yo tengo muy arraigada esta frase que no son las condiciones, sino tus decisiones lo que hacen la diferencia respecto a tus resultados. Sin embargo, no es extraño de que llegue cierto momento y que como no te salen las cosas como quisieras que te salgan, es muy fácil y dado la coyuntura, dado la situación muy cambiante, pues que te frustres, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué técnica, qué opción es recomendable para evitar ese sentido de frustración que muchas veces tenemos, ya sea que emprendemos algo o ya sea que ya estamos haciendo algo y de repente pasó X situación
y tú dices, wow, pero no es que yo había planificado esto y quería que saliera así y empiezan todos esos enanos mentales o esas voces mentales que obviamente sí, todo mundo tenemos y que al fin y al cabo te terminan frustrando. Entonces, ¿qué técnicas o qué recomiendas para salir rápido de esa frustración? Porque de hecho, lo malo no es entrar en frustración, lo malo es querer o pretender quedarse ahí y no salir de ese círculo. Entonces, por ahí iría un poquito mi pregunta. Claro, claro, Manuel. Coincido contigo y justo iba a mencionar eso, ¿no? Bueno, primero, la frustración va a seguir apareciendo en tanto no haya un cambio profundo y verdadero de mi creencia. O sea, mientras mi creencia que me hace sentir frustrado prevalezca, pues yo voy a seguir experimentando frustración, ¿sí? O sea, mi creencia es que yo tengo el control de todo y que si yo planeo y diseño, entonces todo me va a salir conforme a mi plan porque yo ya lo preparé, ¿sí? O sea, esa es mi creencia, aunque otra creencia podría ser, sí, es muy importante planear, es muy importante prever, diseñar, gestionar entornos, sin embargo, no tengo el control de todo. ¿Sí? Y en algún momento va a haber cambios o va a haber situaciones en las que mi plan no va a servir. Esa es otra posibilidad de creencia. Vamos a poner este escenario. Mientras prevalezca mi creencia de que como yo ya lo planeé y lo diseñé, todo tiene que salir perfecto como yo lo imaginé en mi mente, cuando esto no ocurra así, la frustración va a estar presente. ¿Ok? ¿Y cómo se va desactivando una ruta neuronal que no nos lleve a la misma respuesta emocional y actitudinal, o sea, la misma respuesta de emoción y de acción, conforme tú le vas dando al cerebro nuevas opciones? Entonces, como bien dijiste, si cada vez que yo entro en frustración, ok, estoy frustrado, me empiezo a enojar, me empiezo a querer llorar, ok, está bien, abraza tu emoción, reconócela, si quieres gritar, llorar, así, ok, date 5 minutos para hacerlo. Pero después te calmas, respiras y te preguntas. Te haces preguntas, preguntas como, a ver, ¿qué cosas valiosas puedo poner en riesgo si continúo con mi enojo o con mi frustración? ¿Qué me puede enseñar esto? ¿Sí? ¿O qué me está mostrando? ¿Qué cambios tengo que hacer? ¿Qué ajustes tengo que hacer? ¿En quién me tengo que convertir? ¿Qué cosas tengo? O sea, te empiezas a hacer preguntas. Y cuando tú te empiezas a hacer preguntas, la conciencia se empieza a expandir. Y entonces la emoción se tranquiliza. Porque fíjate bien, la respuesta emocional solamente es una respuesta a que nuestro cerebro solamente tiene dos objetivos. Uno, que tú sobrevivas y dos, que tú seas feliz. O sea, neurocientíficamente hoy, o sea, la ciencia nos ha demostrado que todas las decisiones que toma el cerebro son únicamente para esos dos objetivos, tu sobrevivencia y tu felicidad. Claro, tu sobrevivencia y tu felicidad están en función de las creencias que le has instalado a tu cerebro y para lo que tu cerebro es sobrevivencia y para lo que es felicidad. Entonces, si para tu cerebro es felicidad que todo salga tal cual tú lo planeaste, pues claro, cuando no es así, pues el cerebro que dice infelicidad, no, entonces entra en un drama, ¿no? Pero si yo empiezo a modificar la creencia, digo, mira cerebro, sí, o sea, sí vamos a planear y sí es muy importante y también vamos a tener presente que las cosas pueden salir distinto a como los planeamos. Y cuando esto ocurra, ¿qué tenemos? Ah, pues tenemos estos recursos, tenemos estas habilidades, tenemos esto. Y si no los tenemos, ¿qué tendríamos que desarrollar y aprender? Pero fíjate, esto que yo te estoy diciendo, Manuel, es como si tú hicieras un proceso de auto-coaching, ¿sí? Por eso a veces se necesita un coach, porque esto es lo que haría un coach o un mentor, hacerte estas preguntas, colocarte en este lugar donde tú puedas verte, observarte, reconocer, etcétera, y entonces empezar a modificar. Pero si ustedes lo pueden hacer, maravilloso. ¿Sí? Pero el tema, el cerebro siempre, acuérdate, necesita opciones para dejar de reaccionar de la misma manera. Entonces, sí, reconoce tu emoción, tu frustración, vívela, pero la pregunta, como tú bien dijiste, no es, ok, que venga la frustración, ¿cuánto tiempo me voy a quedar aquí? Porque si te quedas unos minutos está bien, pero si ya me quedé un día, una semana, un mes, un año, hay gente que tiene toda la vida frustrada porque las cosas no salieron como pensaban.
Y entonces no se dan cuenta de toda, imagínate, ¿qué podrías crear si toda esa energía que estás empleando en sentirte frustrado, la emplearas en crear algo nuevo? Es hasta por conveniencia, ¿no? Es como que, a ver, ¿qué me conviene más? ¿Frustrarme o soltar y aprender y seguir? Y como tú dijiste, no es que esté bien o malo, que sea bueno o malo, es me funciona o no me funciona. A ver, ¿me funciona? Hazlo. No me funciona, ¿para qué sigo ahí? Espero haber respondido un poco a tu pregunta. Excelente, Cintia, gracias, gracias. Gracias, Manuel. Muy Ya bien. salí de ¿Alguien más? meditación. Sí. Patricio, a ver, te oímos. Ahí hiciste un comentario. Patricio, bienvenido. Perdón, a ver, déjenme ver el chat. Aida siempre me pone a hablar. No, pues es que lo que uno conoce del cerebro y ha estudiado sabe que el cerebro es un cómodo de la Madonna, ¿sí? Porque así evolucionó desde ser reptil. Entonces quiere sobrevivir, como decía coach, esta coach Cintia. Y entonces cuando a él lo sacan de la zona de confort, es perezoso. Y yo no quiero salirme de ahí. Yo quiero estar tranquilo. Entonces uno tiene que ser el que maneje esas emociones y sacarlo de la zona de confort para poder crear nuevas cosas, y una vez el cerebro reconozca que eso le va a servir, pero para sacarlo, digamos, no es fácil, hay que darle duro, hay que darle un fuetazo para que salga de esa zona de confort y poder ampliar el círculo de expansión que tiene para que sienta nuevamente placer, pero en otra zona. Pues Exacto. más o menos Sí, de acuerdo contigo, Patricio. Y es que miren, por ejemplo, ahorita mencioné un camino para empezar a manejar la frustración, por ejemplo, desde una conciencia cognitiva y emocional. Pero también podemos ver qué tan rígidos y estructurados somos en nuestro cuerpo, ¿no? A veces toda nuestra corporalidad está toda así, ¿no? Parecemos robots. Y entonces le digo, pues, ¿qué flexibilidad vas a tener si estás así? Pues con esa misma rigidez piensas y sientes y tomas decisiones. Entonces también, aunque a lo mejor dices, nunca me imaginé que me fueran a dar una respuesta así, pero mueve el cuerpo, ponte a bailar, ¿no? Ponte a hacer una clase donde tengas que flexibilizarte, haz yoga. De verdad no tienes, es que somos un ser integral, de hecho somos 5 dimensiones: mente, emoción, cuerpo, lenguaje y trascendencia. La trascendencia es lo que nos inspira, el legado que queremos dejar. Y a veces todo lo queremos resolver, fíjate bien, la que todos usamos y queremos resolver todos de ahí, porque además los modelos educativos a lo largo de la historia así nos han educado para resolver todo solo desde lo mental o lo cognitivo. Pero ¿y todo lo demás? Y el lenguaje y la emoción y el cuerpo y nuestro deseo de trascender y de dejar un legado y de contribuir a una comunidad, nada le inspira más al ser humano que de verdad saber que lo que estás haciendo no solo es para conquistar tus sueños, tus metas, tu éxito, para contribuir a crear algo mejor para los demás. Entonces, es otro tip, ¿no? O sea, a ver, vean qué tan rígido está su cuerpo, pónganse frente al espejo y obsérvense, o traten de hacer movimientos, y si ves que estás todo así en serio, de verdad, ponte a bailar, ponte a hacer yoga, o sea, es darle nuevas rutas al cerebro. Hoy por eso está todo este tema de la psicología de la felicidad en la organización, del mindfulness, ¿no? De todas estas prácticas de bienestar llevadas a la empresa, pues yo les digo, claro, qué maravilla, aunque no creas que es por buena gente, ¿no? Pues también los inversionistas dicen, pues sí, esto es lo que se necesita para que la gente esté más en paz, y digo, ojalá que fuera siempre desde esa conciencia, pero a veces también es pues como un valor o como un escenario para que la gente pueda seguir siendo productiva. ¿No? Es como por muchas empresas, por ejemplo, saben que el consumidor se va a inclinar más por una marca que contribuya a una causa en la comunidad que por una que no lo hace. Que si ante por ejemplo, tú vas al súper y ves enfrente 2 marcas de yogur
y una dice, si tú compras este yogur, vas a contribuir al cáncer de niños, no sé qué, y cuestan lo mismo, saben igual, y la otra no dice nada, vas a comprar la del que contribuye a una causa. Es lo mismo, ¿no? O sea, a veces todos estos temas del mindfulness, la psicología de la felicidad llevadas a la empresa, qué bueno que estén. Claro, en algunos casos tienen una intención de seguir fomentando la productividad, la creatividad, pero vamos a olvidarnos de eso y vamos a enfocarnos en nosotros. Tú piensa, ¿qué necesita mi mente, mi cuerpo, mi emoción, mi alma? O sea, también creo que hay que estar informados. Por ejemplo, ustedes que toman decisiones financieras o decisiones de inversión, por supuesto hay que estar informados y hay que evaluar y calcular riesgos, pero también hay que darle un stop de bombardeo de puras noticias negativas al cerebro, porque se cicla. Y entonces cuando te pueda parecer una buena oportunidad, ya no la vas a ver porque está ciclado en pura información negativa o riesgo, ¿sí me explico? Entonces hay que, mientras más opciones le demos al cerebro, muchos mejores toma de decisiones. Entonces en la próxima clase me cuentan cómo están con la flexibilidad. Créanme que es literal. Yo hice un entrenamiento con una argentina maravillosa, una maestra, fíjense, cuando me dio el taller, ella tenía más de 80 años y me dio un taller de corporalidad, donde nos pasamos 5 días bailando, moviendo el cuerpo. Es una metodología que se llama los 5 ritmos de Gabriel Roth. Gabriel Roth es una persona americana, de hecho vive en Nueva York y ahí desarrolló su propuesta, pero nos habla de cada ritmo, es un ritmo que tú fluyes con la vida, ¿no? Y recuerdo así, tengo tan presente un ejercicio que nos hizo donde éramos un grupo, ¿no? Y entonces el reto era que tú tenías que obstaculizar el paso del otro, pero o sea, haz de cuenta, todo el grupo obstaculizaba tu camino, tu andar, pero tú tenías que encontrar la manera de fluir ante esos obstáculos y llegar a tu meta. Y entonces es impresionante cómo tu cuerpo busca los caminos. Y a mí me quedó tan claro porque dije, lo mismo pasa con la mente y con la emoción. Si tú te mueves y fluyes, va a buscar el camino. Pero si estamos rígidos, estructurados, yo de aquí no me muevo, así soy, así me voy, y además, porque así soy y que me aguanten todos, y pues no, o sea, ya no estamos en esas eras, no estamos en la época de reinventarnos. Y creo que ese es uno para mí de los mejores regalos que nos ha dejado la pandemia. Qué bueno que nos dio esta sacudida de nuestras zonas de confort y de repensar nuestras prioridades y cómo estamos significando nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro talento. Mira que acabas de decir algo muy cierto y muy importante. A muchas personas quizás no le prestarían atención. Mi sensei, mi maestra de yoga, tiene 90 años. Y anda, mira, cuando dijiste de tu maestra de 80 años, anda, mira, cuando yo le pedí uno, pero todos le preguntamos, pero tienes un cuerpo regio. Una niña de 20 años no tendría nada, pero nada que envidiarle. ¿Por qué te deja las canas? Fue la pregunta de las extranjeras ignorantes. Dos rusas que están ahí, que hablan muy bien el japonés también, y yo la quedamos mirando y ella nos respondió, yo no quiero aparentar ser más joven. Yo lo que quiero es que el resto de mis días siga fluyendo en mí estas ganas y esta energía que yo tengo. Desde que aprendí a soltar, a entender que yo no dependo, mi edad no depende de mis nietos que me digan, ya estás, como le dicen acá, obacha. Mi edad no depende de una persona que me diga, yo hasta acá solamente puedes hacerlo. Mi edad depende de mí. Mi edad la busqué yo. No quiero mostrarme una persona de 40, de 50. Quiero seguir haciendo y seguir mejorando personas. Con eso de tu maestra de 80 años me hizo recordar mucho a ella. Esas maestras tan mayores tienen tanta, pero tanta sabiduría que no es solamente el hecho de tenerlas a tu lado, es el hecho que no quieres que se vayan jamás. En una de esas cosas que siempre decía era, no te preocupes mucho por tratar de que las personas te entiendan o por tratar de agradarles a las personas. Hace como 12 años, yo no me acuerdo qué pasé y le dije, mira, le dijo esa cosa, lo que está pasando, yo necesito hacer esto, me quedan mirando y me dice, dime, Aida, ¿por qué tendrías tú que tener que agradarle a todos? Yo me quedé perpleja, ¿no? Me dijo, mira, Dios le agrada a todos y ahí es donde nunca más se me fuese dicho. Pero si Dios le agrada a todo el mundo, tú tratas de hacer las cosas bien, está en armonía contigo, fluye bien para los demás y olvídate
de creer de que las cosas no te van a salir. Y fue un paso muy importante como los obstáculos. Yo vencí este obstáculo. Yo siempre supe que tenía que hacer las cosas bien, que sentirme bien y sobre todo siempre la busco. No sé si te pasa, Cintia, siempre estás buscando a esa maestra senpai, a la antigua, a la que de verdad tiene esa sabiduría. No sé si me explico, ¿no? ¿Te pasa? Totalmente, muchísimo. De hecho, tengo otra gran amiga y mentora que Itzel la conoce, que también tiene 80 años y justo acabo de compartir un video que nos envió, ¿no? A sus amigos y a sus alumnos donde Rosalba la conoce, Rosalba, que es una de que aceptó mi invitación. Rosalba, qué bueno que estés aquí. Y con una sabiduría que nos dice, yo les invito, ¿no? A que disfruten la vida, ¿no? A que amen, a que den lo mejor de ustedes, aún en tiempos de pandemia. Y, o sea, esos mensajitos que de verdad parecen a veces trillados o sin sentido, pero que son profundos y que si tú les pones atención, o sea, tienen un gran mensaje que creo que ha sido el gran mensaje que tenemos que escuchar. Y pregúntate, por ejemplo, ahorita, ¿no? A ver, tú como inversor, ¿cuál es el reto que has pasado más fuerte, ¿no? De la pandemia hacia acá? ¿A qué creencias crees que está asociado? ¿O cuál ha sido la emoción más fuerte que te ha tocado trabajar, gestionar? ¿Cómo estás conteniendo a tus equipos o a la gente que confía en ti, que confía en tu liderazgo, que confía en tu proyecto? ¿Qué certezas le estás dando? ¿No? Claro, toda la parte técnica, pues ustedes son los másters, ¿sí? Pero la idea es complementar con toda esta visión ahora y esta desarrollo para que pueda ser, si no, yo he visto mucha gente que le invierte tanto a este desarrollo, ¿no? Cognitivo, técnico, etcétera, y entonces se queda, yo les digo, como un banquito de 3 patitas donde cojo, ¿no? Donde una patita no está bien cimentada porque o sea, la construcción del resultado, la construcción del éxito, de la felicidad, es una tarea integral, ¿no? Tú puedes ser un premio Nobel, pero si no has desarrollado tu inteligencia emocional, solamente vas a ser un científico ególatra que no va a tener interacción con el mundo y de qué sirve, ¿no? O luego ves estos escenarios donde ves gente muy exitosa en lo profesional, en lo económico, pero llevan 5 matrimonios, 2 hijos están en temas de drogadicción, uno ya, o sea, ¿qué dices? Y entonces, ¿ese es el éxito verdadero? ¿Qué es para ti el éxito? ¿No? ¿Qué sería para ti tener éxito en lo que estás emprendiendo?